¿Sabes qué es el CERN? ¿Qué descubrimiento asombroso han logrado los científicos en este lugar? Fundado en 1954 por 12 países europeos, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN por sus siglas en inglés, es un centro de investigación de renombre mundial ubicado en la frontera entre Suiza y Francia. A lo largo de las décadas, los científicos del CERN han llevado a cabo investigaciones pioneras en el campo de la física de partículas, desentrañando algunos de los secretos más profundos del universo. Bienvenidos a un nuevo video, donde exploraremos algunos de los descubrimientos más fascinantes logrados en este lugar, revelando cómo han contribuido a nuestro entendimiento de la naturaleza de la materia y el cosmos. ¿Estás listo para comenzar? Número 1. La partícula de Dios o el bosón de Higgs. La partícula de Dios o bosón de Higgs es quizá el descubrimiento más famoso realizado en el CERN, y fue posible gracias al Gran Colisionador de Hadrones. Se halló el 4 de julio del 2012 y si bien ya un grupo de científicos propuso su existencia en el año 1964, en la primavera del 2013 se confirmó su existencia, creando un gran revuelo mediático tras décadas de teorías y experimentos. Un hecho histórico que valió el Premio Nobel de Física del año 2013 a Peter Higgs y François Englert, quienes predijeron la existencia del bosón. Pero, ¿qué es el bosón de Higgs? En términos simples, el bosón de Higgs es responsable de dar masa a otras partículas. Imagina que el espacio está lleno de un campo invisible llamado campo de Higgs. Las partículas se mueven a través de este campo y cuanto más interactúan con él, más masa adquieren. Algunas partículas interactúan fuertemente con este campo y por lo tanto adquieren una masa considerable, lo que les permite formar átomos y en última instancia la materia que nos rodea. El descubrimiento de esta partícula fue un hito importante en la física de partículas y nos proporciona una comprensión más profunda de la estructura fundamental del universo. Número 2. La transgresión de la simetría de paridad de cargas. Dentro del estudio del universo existe un gran misterio: la forma en la que existe la materia a pesar de la presencia de antimateria, dado que ambos tienden a aniquilarse entre sí. En teoría, las leyes físicas deberían ser las mismas y una partícula sustituida con su antipartícula. Esto es conocido como la simetría de paridad de carga. Pero en el CERN, los físicos nucleares James Cronin y Val Fitch demostraron que esa paridad era quebrantada, lo cual explica que el universo puede existir. Gracias a este descubrimiento recibieron el Premio Nobel en el año 1980. Número 3. La antimateria. La antimateria está compuesta por partículas que presentan la misma masa que una partícula de materia, pero tienen una carga eléctrica opuesta a ella. Cuando se combinan, se aniquilan entre sí, se anulan y liberan una gran cantidad de energía. Los científicos implicados en este descubrimiento del CERN en 1995 lograron crear una forma de antimateria llamada antihidrógeno. Se trata de una versión del hidrógeno, pero con carga negativa, pero no fue hasta 2010 cuando se consiguió acorralar por una sexta parte del segundo al antihidrógeno. Hasta entonces chocaba con el hidrógeno y se aniquilaban. En 2011 se logró mantener antimateria durante más de 15 minutos. Número 4. Los neutrinos ligeros. En 1989, en este descubrimiento del CERN, conocimos los neutrinos ligeros, partículas elementales que son muy complicadas de detectar ya que no pueden tener carga o tener muy poca y ninguna masa, por lo que raramente interactúan con otras partículas y de ahí que a veces sean conocidas como partículas fantasma. Su descubrimiento se hizo gracias al Gran Colisionador de Electrones-Positrones, utilizando un detector llamado Aleph, creado en 1989 y en funcionamiento hasta el año 2000. Número 5. Las corrientes neutras débiles. Uno de los primeros grandes descubrimientos del CERN se produjo en el año 1973 y fue posible gracias a Gargamel, una cámara de burbujas. Las corrientes neutras débiles son una forma en la que las partículas subatómicas interactúan entre sí y supone una de las 4 interacciones fundamentales de la física de partículas. A partir de su hallazgo, se pudo unificar 2 de las interacciones fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo y la fuerza débil, descubriendo así lo que se conoce como fuerza electrodébil. Sus predictores Abdus Salam, Sheldon Glashow y Steven Weinberg recibieron el Premio Nobel en 1979 por este descubrimiento. Número 6. Los bosones W y Z. En el año de 1983, gracias al acelerador de partículas llamado supersincrotrón de protones, los científicos descubrieron los bosones W y Z, las partículas elementales que medían en fuerza débil.
El bosón W tiene dos variantes con la misma masa, pero cargas eléctricas opuestas, mientras que Z no posee carga alguna, un descubrimiento que fue esencial para avanzar en el modelo estándar, y por ello, sus descubridores Carlo Rubbia y Simon van der Meer fueron galardonados con el Premio Nobel en el año 1984. Número 7. La cámara proporcional de multihilos. Este es un detector de partículas que permite determinar la dirección y energía de la partícula incidente. Es una cámara de escasa altura que contiene un gas como helio, neón o una mezcla de ambos, y que está comprendida entre dos extensos planos equipados con hilos conductores. Los hilos conductores del plano superior son todos paralelos entre sí y perpendiculares a los hilos conductores del plano inferior. Al aplicar una diferencia potencial entre los hilos del plano superior y del plano inferior, se produce una descarga entre los dos hilos más cercanos cada vez que pasa la partícula cargada. Identificando los hilos que han sufrido la descarga, pueden determinarse la posición en el plano por el que ha pasado la partícula. Apilando varias cámaras una encima de otras, puede determinar la dirección de incidencia de la partícula. A su vez, se ajusta la dirección de potencial entre los hilos de forma que pueda contar con la cantidad de iones que se producen en el gas. Esta cantidad de iones es proporcional a la energía cinética de las partículas incidentes. La invención en 1968 de este último detector le valió a George Sharpak, que trabajaba en el CERN, el Premio Nobel de Física en 1992. El CERN ha sido fundamental para avanzar en nuestra comprensión de la naturaleza fundamental del universo. A lo largo de las décadas, los científicos del CERN han realizado descubrimientos asombrosos en el campo de la física de partículas que han revolucionado nuestra percepción del mundo que nos rodea. La importancia de los descubrimientos del CERN no se limita a la física de partículas. Estos hallazgos tienen un impacto significativo en la ciencia y la tecnología en general. Entonces, estos avances pueden tener aplicaciones futuras en la generación de energía, la exploración espacial y la medicina. Sus descubrimientos han revolucionado nuestra comprensión de la física de partículas y su impacto se extiende a campos más allá de la ciencia pura. A medida que continuamos explorando el cosmos a nivel subatómico, podemos esperar que los hallazgos del CERN nos conduzcan a un futuro más profundo y enriquecedor en las investigaciones científicas y tecnológicas. Hasta aquí el video de hoy, esperamos lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Te esperamos para la próxima, hasta luego.